Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Azal Suba y el drama oculto tras las puertas de una relación silenciosa. Sí. Mientras él estaba hospitalizado, ella aún lo consideraba su pareja. ¿Qué ocurrió realmente entre Azal Suba y su enigmático exnovio durante esos días de incertidumbre? Todo comenzó cuando Azal Suba, conocida por su talento y belleza que ilumina las pantallas turcas, fue vista saliendo de una clínica privada en Estambul. Los medios no tardaron en especular sobre su visita. Pero lo que sorprendió a todos fue su declaración repentina, o hastane de yatarken, bis ala sevgili sailk, lo que significa, mientras él estaba en el hospital, aún éramos considerados pareja. ¿A quién se refería Azal? Según fuentes cercanas, la actriz hablaba de su exnovio, un conocido actor cuya identidad aún no ha sido revelada oficialmente pero que todos los rumores apuntan a Arza Cocaolu. Los dos habían tenido una relación intensa pero discreta, marcada por altibajos y separaciones breves que siempre terminaban en reconciliaciones apasionadas. Durante la última hospitalización del actor, por una condición médica no especificada, Suba habría estado en contacto constante con él. A pesar de que públicamente no se mostraban juntos desde hacía semanas, Azal visitó el hospital varias veces sin ser vista por la prensa. Una enfermera del hospital comentó en anonimato, ella venía en horarios inusuales, se aseguraba de no ser vista. Pero cuando estaba con él, sus manos nunca se soltaron. Lo más impactante llegó cuando Azal decidió romper el silencio. En una entrevista improvisada fuera de un evento de moda, dijo con una mezcla de tristeza y sinceridad, nunca dejamos de hablarnos. Aunque estábamos distanciados, nuestros corazones seguían sincronizados. Yo no podía darle la espalda en ese momento. Aún éramos algo, aunque nadie lo supiera. Esta confesión dejó a todos boquiabiertos. Mientras las redes sociales explotaban con mensajes de apoyo y críticas, Azal se mantuvo firme. No me importa lo que digan. Lo que viví con él fue real. No me arrepiento de haber estado ahí cuando más me necesitaba, dijo días después en una historia de Instagram que luego borró. Fuentes cercanas al actor mencionan que él también valoró la presencia de Azal en esos momentos. No dijo mucho, pero cuando la vio, sus ojos brillaron. Estaba débil, pero su expresión lo decía todo, comentó un amigo cercano. Aunque no hubo una reconciliación oficial, los gestos y palabras de ambos dejan claro que la conexión emocional entre ellos no ha desaparecido del todo. Sin embargo, lo que parecía ser solo una historia de amor pausada tomó un nuevo giro cuando, semanas después, Azal fue vista en compañía de un productor musical turco en un evento benéfico. Aunque no hubo muestras explícitas de afecto, las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos medios comenzaron a preguntarse si la actriz estaba tratando de rehacer su vida o si simplemente era una amistad malinterpretada por los clases implacables de la prensa rosa. A pesar de los rumores, Azal se mantuvo en silencio respecto a su vida amorosa. No emitió declaraciones, no reaccionó a los comentarios en redes y evitó preguntas directas durante entrevistas. Sus publicaciones en Instagram comenzaron a ser más introspectivas, acompañadas de citas sobre el destino, el amor verdadero y la resiliencia emocional. Una de sus historias más comentadas incluía la frase, hay personas que no se olvidan, simplemente se aprende a vivir sin ellas. Muchos interpretaron esto como una referencia directa a su exnovio. Por otro lado, Arza Cocaolu también reapareció en la vida pública con un semblante más sereno pero visiblemente cambiado. En su primera aparición en una gala cinematográfica, evitó hablar sobre su estado de salud y agradeció simplemente el cariño recibido durante su recuperación. Cuando un periodista le preguntó directamente sobre Azal Suba, respondió con una sonrisa melancólica, algunas personas siempre tendrán un lugar especial, incluso si el camino ya no es el mismo. La respuesta fue suficiente para reavivar los rumores y la esperanza de una posible reconciliación entre los dos. Pero al mismo tiempo, despertó debates entre los seguidores de ambos, ¿era justo seguir aferrándose al pasado cuando la vida seguía avanzando para ambos?
Una fuente anónima del entorno de Asal reveló que la actriz había intentado durante meses reconstruir la relación, pero que la carga emocional, sumada a las presiones del trabajo y la exposición mediática, terminó por desgastarlos. Ella lo amaba de verdad, pero amar no siempre es suficiente. Hay heridas que requieren más que cariño para sanar, comentó esta persona cercana. Mientras tanto, la actriz se enfocó completamente en su carrera. Firmó un nuevo contrato con una reconocida plataforma de streaming internacional y comenzó a prepararse para una ambiciosa serie de drama psicológico en la que interpretaría a una mujer dividida entre dos mundos: el amor del pasado y una promesa de futuro. Muchos ya comentan que el papel parece hecho a medida, reflejando claramente las emociones por las que ella misma ha transitado en los últimos meses. En una entrevista reciente con una revista de renombre, Asal fue más abierta que nunca. A veces una historia no tiene un final feliz, pero eso no significa que no haya sido bella. Lo que vivimos fue real, pero también aprendí que a veces lo más valiente es soltar con amor. La frase se volvió viral y fue compartida miles de veces por sus seguidores, quienes la aclamaron como un ejemplo de madurez emocional y fortaleza. Los medios no tardaron en titular Asal Suba, la mujer que amó en silencio y soltó con dignidad. Sin embargo, la actriz evitó volver sobre el tema. Dedicó sus redes a promover causas sociales, especialmente enfocadas en la salud mental, y comenzó a colaborar con fundaciones que apoyan a pacientes hospitalizados. Quizás por lo vivido, ahora entiendo mejor la soledad que se siente en esos momentos. Nadie debería pasar por eso sin amor cerca, escribió en una de sus publicaciones más conmovedoras. Por su parte, el actor también retomó su vida con más discreción. Se mudó temporalmente al extranjero para participar en un taller de teatro experimental y ha evitado los focos mediáticos. Algunos aseguran que la distancia fue parte de un proceso de sanación personal y que, aunque mantiene contacto con Asal, ambos han comprendido que sus caminos se bifurcaron por razones que van más allá del amor. El destino, sin embargo, es impredecible. Fuentes cercanas a la producción de una nueva película afirman que ambos actores han sido considerados para protagonizar juntos un drama romántico ambientado en los años 40. La idea de verlos compartiendo pantalla nuevamente ha causado gran expectación, y aunque ninguno de los dos ha confirmado su participación, los fans ya sueñan con una historia de amor ficticia que les permita revivir, al menos en la pantalla, lo que en la vida real quedó suspendido en el tiempo. Sea cual sea el desenlace, lo que es indiscutible es que la historia entre Asal Suba y su enigmático exnovio ha tocado a muchos por su sinceridad, su dolor contenido y su humanidad palpable. En un mundo donde todo se comparte, donde todo se juzga, ella eligió amar sin hacer ruido, acompañar sin pedir nada y despedirse con respeto. Y eso, en tiempos de relaciones efímeras y amores mediáticos, es quizás lo más valiente que alguien puede hacer. Gracias por acompañarme en este nuevo video. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar tu opinión. ¿Tú crees que Asal Suba y su ex merecen una segunda oportunidad? Nos leemos en los comentarios.